Estábamos hablando, hermanos, en la clase anterior, en Romanos 13:1, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso que Dios nos dio la autoridad en su palabra. Por eso dice la palabra de Dios también en los evangelios, cuando tú les dices, los cielos y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Pasarán muchas generaciones, pero la palabra tiene autoridad. Por eso dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por ejemplo, ¿quién pone las autoridades? ¿Quién pone a los presidentes de cada nación? Es Dios. Por eso que debemos orar, hermanos, por nuestra nación. Cuando hay elecciones tenemos que orar para que sea un presidente conforme al corazón de Dios. Y no solamente por el Perú, sino también por todas las naciones. Tenemos que orar, porque el que establece la autoridad es Dios. Ahora, letra B, pongan, los creyentes no tienen autoridad intrínseca, nosotros tenemos autoridad delegada dada por Dios. Dice, los creyentes no tienen autoridad intrínseca, nosotros tenemos autoridad delegada por Dios. Qué bueno, hermano, que nosotros tenemos la autoridad delegada. Legalmente podemos usar ese nombre, porque nos ha sido dada por Dios. Entonces, Dios tiene la habilidad para dar autoridad, porque Él es autoridad, tanto como Él puede dar amor, porque Él es amor, y Jesús dar paz, porque Él es paz. Por eso, hermanos, gracias a Dios, que Dios nos dio la habilidad para tener la autoridad. Tú tienes la autoridad para predicar la palabra de Dios, porque Jesús dijo, toda potestad o toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y cuál es la autoridad? Su palabra. Ahora, letra C dice, ¿cómo conseguimos esta autoridad delegada? ¿Cómo lo conseguimos? Vamos a Salmos, capítulo 24, en el versículo 1 dice, Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice la palabra de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él habitan, porque Dios tiene el poder, Él ha creado, Él toma señorío sobre toda la creación. Porque Él inclusive sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿no? Y eso lo vemos en Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 2 y 3. En Hebreos capítulo 1, el versículo 2 y 3 dice, porque en Hebreos capítulo 1, el versículo 2 y 3 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y cómo hizo el universo? Con su palabra, porque su palabra tiene poder, tiene autoridad. Y el versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso que el Señor es de la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Entonces dice, esta escritura muestra primero que Dios es el dueño de la tierra y todo lo que hay en ella. Inclusive Dios tiene contado nuestros cabellos, ¿no? Es un Dios todopoderoso, tiene la autoridad. Y también es un dueño, tiene la autoridad sobre sus posiciones. Por lo tanto, Dios tiene autoridad sobre su creación. Por ejemplo, nadie puede entrar a tu casa sin tu permiso. Si alguien entra, hermano, se está violando tu autoridad. Pero Dios nos dio la autoridad en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios también, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tú entras alguna persona ajena entra a tu casa, puede ser un ladrón. Y el ladrón es el diablo también. Él viene a robar, a matar, a destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Entonces el señorío de toda la creación, hermanos, toda la autoridad lo tiene su palabra. Por eso cuando una hija de Dios y una hija de Dios habla conforme a lo que está escrito en su palabra, como Jesús le dijo, escrito está, tú también tienes que decir, escrito está.
como hemos leído en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 13. En 2 de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos? Su palabra. Su palabra tiene poder, tiene autoridad. Hemos leído también Génesis en el capítulo 1, en el versículo 27 y 28, dice en Génesis capítulo 1, el versículo 27 y 28, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios, hermanos, tiene autoridad sobre todo lo que Él ha creado. Por eso que cuando Adán pecó y obedeció a Satanás antes que a Dios, igualmente le dio a Satanás la autoridad que Dios le había dado a él en su comienzo. Así que la creación de Dios, la humanidad, no tuvo más autoridad sobre la tierra. Satanás legalmente ganó autoridad sobre la tierra y hoy día aún tiene autoridad sobre ella. Y vamos a ver en 2 de Corintios, en el capítulo 4:4. ¿Por qué? Porque Satanás es llamado el Dios de este mundo. Y en 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, y cuál es la imagen de Dios. Y ustedes se dan cuenta en 2 de Corintios 4, cuál dice, en los cuales el Dios, y el Dios está escrito ahí con D minúscula, porque el Dios de este mundo, hermanos, es Satanás. Por eso la palabra también, cuando ustedes leen 1 Juan, dice que el mundo está bajo el maligno, ha tomado autoridad, ¿no? Pero nosotros tenemos, como hemos nacido de nuevo, tenemos la autoridad ahora, y le echamos fuera en el nombre de Jesús a Satanás. Por ejemplo, si tú tienes tu perro, por ejemplo, tu mascota, y tú le has puesto ejemplo, ya, y que le hayas puesto princesa, un ejemplo a tu mascota, princesa, y entra a tu sala y tú dices, princesa, sal de la sala, princesa, sal de la sala, y ella te va a mover tu colita. Pero cuando tú tomas la autoridad, te he dicho, princesa, sal toma la autoridad, el perro sale corriendo. De la misma manera, cuando tú dices, en el nombre de Jesús, Satanás está temblando, ahora échale fuera en el nombre de Jesús. Fuera con tu enfermedad, fuera con la pobreza, fuera con la opresión, con la depresión, te echo fuera, Satanás, en el nombre de Jesús, sal, te ordeno, y con la palabra que tenemos poder, autoridad, los demonios se van. Por eso dice que tenemos autoridad, pero el Dios de este mundo, de este siglo, hermano, es Satanás, el diablo. Él ha tomado control cuando Adán y Eva pecaron y Adán se hizo amigo con el diablo. Pero gracias a Jesús, que Él murió, resucitó, ahora Él nos dio la autoridad. Y ahora tenemos autoridad sobre los demonios, ¿no? Como está escrito en Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 17 y 18. En Marcos 16 dice, el versículo 17, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos autoridad, hermano, para echar fuera demonios. Dice a los que creen en mi nombre. ¿Cuánto creen en el nombre de Jesús? Todos creemos, ¿ves? Tenemos autoridad en su palabra. Y en Juan capítulo 5, en el versículo 26-27, vamos a leer en Juan capítulo 5, el versículo 26-27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre. Estamos leyendo Juan capítulo 5, el versículo 26-27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Pues, hermano, Dios nos dio la autoridad en su palabra. ¿Cómo una persona ejerce su autoridad? ¿Cómo tú puedes ejercer autoridad?
Dice, ¿cómo una persona puede ejercer autoridad? A través de su palabra. Jesús es nuestro ejemplo. En Mateo capítulo 7, vamos a Mateo, en el capítulo 7, en Mateo capítulo 7, y vamos a leer del versículo 28 y 29. Mateo capítulo 7, y vamos a leer el versículo 28 y 29, dice, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, ¿no? Y el versículo 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ves? Jesús cuando enseñaba la palabra, Él enseñaba con autoridad. Y dice que a la palabra de Dios, que la gente, cuando escuchaban a Jesús hablar o enseñar, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como los judíos, por ejemplo, escribas y judíos también, ¿no? Como los que ellos solamente dicen, hablan los mandamientos, un ejemplo, la ley de Dios, pero no lo cumplen. Pero Dios, Jesús, hablaba la palabra con autoridad, porque era la palabra y a la vez también caminaba en amor. Jesús caminó en amor. Por eso tú y yo, hermano, tenemos que caminar como Jesús caminó en esta tierra. Sed imitadores de Dios, como dice en Romanos capítulo 5, el versículo 1. Sed imitadores de mí y ser imitadores de Dios, ¿no? Por eso Jesús, hermano, nos dio la autoridad. Por eso cuando Jesús enseñaba la palabra, enseñaba con autoridad. Entonces, cuando tú predicas la palabra, cuando hablas la palabra, enseñas la palabra, esa palabra, hermano, sale con autoridad de tu boca, porque es la unción de Dios que hay en tu vida, y esa unción te respalda para que tú prediques la palabra de Dios con autoridad. Por eso que la multitud reconocía la autoridad de Jesús, porque Él le decía. Él enseñó como quien tiene autoridad. Los creyentes, hablando la palabra en el nombre de Jesús, tienen autoridad sobre el Dios de este mundo, que es Satanás. Y toda la creación de Dios, que ahora está bajo autoridad del Dios de este mundo, entonces tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Por eso que tenemos que hablar la palabra con autoridad, con osadía, con denuedo, como está escrito en Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 29. En Hechos, capítulo 4, en el versículo 29, dice la palabra de Dios, que tenemos que enseñar la palabra, predicar la palabra con osadía y denuedo. Y esa palabra denuedo significa autoridad, ¿no? Hechos, capítulo 4, dice, y el versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esa palabra denuedo, hermano, es con autoridad. Hablen tu palabra. Tenemos que hablar la palabra con autoridad mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, hablaban con autoridad la palabra de Dios. Entonces, cuando tú predicas la palabra con autoridad, enseñas la palabra, te van a seguir los señales y milagros. Ya Dios Jesús extendió su mano para que se hagan sanidades, milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Ahora, número 3, en Romanos número 3 dice, para entender la autoridad de la palabra de Dios debemos entender su carácter. Para entender el carácter de la palabra de Dios, debemos entender el carácter de Dios. Y pongan como letra A, el carácter de Dios es revelado a través de su nombre. Y eso lo vamos a ver en Éxodo, en el capítulo 6, en el versículo 3. Vamos a Éxodo, capítulo 6, el versículo 2 y 3 dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y Éxodo 6:3, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Y significa omnipotente, hermanos,
el Shaddai, el Dios todopoderoso. Por eso, cuando dice acá la palabra, aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. No, y omnipotente significa el Dios todopoderoso. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y omnipotente, hermanos, también significa el Dios el Shaddai. Dios el Shaddai es el Dios más que suficiente, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que el Shaddai es el Dios más que suficiente. Y en Éxodo 15, 26, también Dios nos hace conocer como el Señor que sana. Porque en Éxodo capítulo 15, el versículo 26, dice la palabra de Dios: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dice ninguna enfermedad que envíe. Esa palabra envíe, hermanos, en la traducción original es permití, o permitiré. O sea, ninguna enfermedad de las que permití a los egipcios, permitiré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, Jehová sanador, hermanos, en el hebreo es Jehová Rafa. Jehová, uno de sus nombres es el Dios el que sana. Gracias a Dios tenemos el Dios que sana. Tenemos el Shaddai, Dios mismo es el Dios más que suficiente. Y letra B, hermanos, dice el nombre de Dios es su revelación a sí mismo. En la Biblia amplificada, en Juan 14, 13 dice, y lo que sea que pidieres al Padre en mi nombre, como representante de todo lo que yo soy, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No, en Juan 14, 13, y lo que sea que pidieres al Padre en mi nombre, como representante de todo lo que yo soy, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y hemos visto también, hermano, la última semana aprendimos que yo soy es un nombre de Dios, ¿no? El yo soy Jehová, yo soy el que te envía. O como dijo Jesús también, yo soy el camino, la verdad y la vida, es el presente, soy, ¿no? Y dice en la Biblia amplificada, y lo que sea que pidieres al Padre en mi nombre, como representante de todo lo que yo soy. Por eso es el Dios, hermanos, es el Dios omnipotente. Él es Jehová Shaddai, Él es Jehová Rafa, ¿no? Él es nuestro Jehová Jireh también, que nos provee en gran manera. Entonces, número 2, el nombre de Dios representa todo lo que Él es, así que su nombre está lleno de autoridad. Dios está lleno de autoridad, su nombre está lleno de autoridad. Y nosotros también estamos llenos de la autoridad, hermanos, cuando hablamos la palabra. Por eso es bueno llenarnos la palabra, de meditar todos los días, meditar la palabra de Dios. Así como el maná que caía del cielo y eran alimentados el pueblo de Israel, que dice por 40 años, y ellos no hubo ningún enfermo entre ellos, ni su ropa ni sus zapatos se gastó. Entonces, así como ellos comían el maná que caía del cielo y no podían guardarlo, porque si guardaban, el maná se ponía con gusanos. De igual manera, la palabra de Dios, que es la palabra de vida, tenemos que meditar, leer la palabra todos los días. Debe ser un alimento espiritual la palabra, ¿no? Por eso que la palabra, hermano, es un alimento fresco, donde te alimentas la palabra. Todos los días tienes que alimentarte, porque la palabra tiene poder y autoridad. En el Salmo 138, vamos a leer el versículo 2. En el Salmo 138, el versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hermano, la palabra de Dios también es digna y fiel de ser recibida por todos, porque su palabra es fiel. Dios nunca falla, Dios es fiel.
porque Él engrandece su nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Por eso, hermanos, poner la palabra de Dios por encima de todas las cosas. La palabra de Dios debe ser primero. Y dice en el Salmo 138, los que hemos leído, dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, el nombre de Dios representa todo lo que Dios es. Y esta escritura dice que su palabra es sobre todo. Así que la palabra de Dios tiene la misma propiedad que su nombre. Su palabra es autoridad. Y ahora, número 4 en Romanos, pongan esto, hermanos, 4 razones más por que la palabra de Dios tiene autoridad. Entonces vamos a ver estas 4 razones más porque la palabra de Dios tiene autoridad, ¿no? Letra A, pongan, es viva y eterna. Letra A en mayúscula, es viva y eterna, subrayen. Y vamos a seguir a Hebreos capítulo 4 en el versículo 12. En Hebreos capítulo 4, el versículo 12, dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, dice la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El único, hermano, que puede partir al alma y al espíritu es la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando la palabra se hace viva y se hace eficaz, cuando tú actúas de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando viene un dolor a tu cuerpo, te dice, la palabra es medicina para mi cuerpo. Yo estoy sano por la herida de Cristo Jesús. Jesús llevó todos mis dolores, todas mis dolencias. Y dolor, cuerpo, escucha, tú estás sano porque Jesús llevó todos tus dolores. Y en el nombre de Jesús yo recibo mi sanidad completa, desde la coronilla de mi cabello hasta la planta de mis pies. Gracias, Señor, yo estoy completamente sano porque tu palabra dice que Jesús llevó todos mis dolores, llevó todas las enfermedades y yo estoy completamente sano. Como está escrito también en Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dicen Hechos capítulo 3, el versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Por eso, hermanos, la palabra es viva y es eficaz, es eterna. Su palabra es vida y poderosa. Por eso vamos a ir también al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, en 1 Pedro capítulo 1, el versículo 23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, y no hemos nacido, hermano, de simiente corruptible, sino de incorruptible, mediante la palabra que vive y permanece para siempre. Por eso también, hermanos, la palabra de Dios dice, que cuando los deseos de este mundo pasa, pero el que hace su palabra, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y hemos leído también, hermanos, en Juan capítulo 8, en el versículo 51, en Juan capítulo 8, en el versículo 51 dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Por eso dice acá la palabra de Dios, hermanos, que vive y permanece para siempre. En 1 Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Yo también he nacido de nuevo, pero no hemos nacido de una simiente, de una semilla corruptible,
sino de una semilla, de una simiente incorruptible, porque tenemos la vida de Dios, el amor de Dios, y tenemos la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Por eso, hermano, como la palabra permanece en nosotros, cuando tú hablas la palabra a través de tu boca, sale con poder y autoridad, ¿no? Y hemos dicho que esa es la palabra hablar, es la palabra rema, luz, revelación de la palabra de Dios, ¿no? Y número 3, desde que la palabra tiene vida, no ha sido obsoleta. Desde que la palabra tiene vida, no ha sido obsoleta. Porque la palabra es vida, hermanos. Es vida a los que la hayan. Por eso hemos leído Proverbios también en el capítulo 4, en el versículo 20, en Proverbios, capítulo 4, en el versículo 20, dice la palabra de Dios: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte tus ojos, guarda la semilla de tu corazón, porque el versículo 22 dice, de Proverbios 4:22, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Dice que la palabra de Dios, hermanos, es vida. Entonces es una vida que Dios nos ha dado, no es una vida obsoleta, es la palabra que nos da vida. Es vida a los que la hallan y es medicina para todo nuestro cuerpo. Y número 4, se usa la palabra continuamente para enseñar, para reprender, para corregir y para enseñar en justicia. Y eso lo vemos en 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y vamos a ver ahora, letra B mayúscula, pongan letra B mayúscula, la palabra es verdadera. Hemos visto letra A es viva y eterna, letra B es verdadera. Y vamos a Números, en el capítulo 23, del versículo 19, dice en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es verdadera. Nos dice que Dios no puede mentir. Él no puede mentir porque Él no es padre de mentira. Y la mentira no está en Él. Él habla la verdad y su palabra es verdad. Su palabra es fiel y verdadera. Y en Tito capítulo 1, en el versículo 2, dice en Tito capítulo 1, el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice en Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice acá en Tito 1:2, Dios siempre está lleno de verdad. Es un Dios que no puede engañar, no puede mentir, porque Él es un Padre de verdad. Por eso, hermano, cuando tú hablas la verdad y hablas la palabra, tú vas a caminar de victoria en victoria, de bendición tras bendición. Yo conozco un juez, hermanos, un juez judío, Abramson, que una vez estaba conversando con este abogado. Es un abogado, ¿no? Y él me decía, de 100 casos que he tenido como abogado, ningún caso he perdido, los 100 casos he ganado. Y le dije, ¿cuál es tu secreto para que hayas ganado 100 casos y ninguno hayas perdido? Y él me dijo, cuando mis clientes vienen a pedirme para yo defenderlos en cualquier caso que ellos tienen, yo les digo a mis clientes, digan la verdad, digan la verdad, digan la verdad. Y cuando sus clientes dicen la verdad, hermano, la verdad siempre triunfa. Por eso es que él nunca ha perdido ningún juicio. ¿Por qué? Porque Él siempre ha dicho la verdad. Y la palabra, hermanos, es verdad. Es verdadera y es pura. Y tenemos un buen abogado, la palabra que es Jesús. Aleluya. Ahora en 2 de Corintios 1:18 dice, en 2 de Corintios capítulo 1, el versículo 18 dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 1, el versículo 18 dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es así y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No es como Julio Iglesias, a veces sí, a veces no, no. La palabra es verdadera. Dios quiere decir lo que Él dice, sí,
Él lo dijo y eso pasará, no importa cuán imposible sea. Por eso, hermanos, el que tiene la última palabra no es el médico, el que tiene la última palabra no es el abogado, el que tiene la última palabra es Dios. Su palabra dice que estoy sano, yo lo creo, actúo así, ya estoy completamente sano. Si la palabra dice, hermanos, que soy un rey, yo lo creo, yo soy un rey. Si la palabra dice que yo soy nueva criatura, soy nueva criatura. Si la palabra dice que yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Porque en Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y eso nadie nos puede quitar, porque somos hijos de Dios. Porque Dios es fiel a su palabra. Y Él dijo que somos hijos, y Él es nuestro Padre. Y como Padre no nos hace faltar nada. Así como es el Padre, es el Hijo. Si el Padre está sano, el Hijo está sano. Si el Padre es rico con toda su riqueza en gloria, el Hijo también es bendecido con toda la riqueza en gloria. Si el Padre, hermanos, camina de gloria en gloria, su Hijo también camina de gloria en gloria. Así como es el Padre, es el Hijo. Y gracias a Dios, hermano, tener un papá lleno de amor. Porque Dios, nuestro Padre, es Dios, es amor. Nosotros también caminamos en amor y en perdón. Así como Él es, así somos en este mundo. Dice en 1 Juan 4:17. Y en el Salmo 119, 160 dice, la integridad de la palabra de Dios es verdad. En el Salmo 119, 160 dice, la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Ahora, pongan letra C en mayúscula. Nunca cambia. Estamos viendo 4 razones más porque la palabra de Dios tiene autoridad. Hemos visto, letra A es viva y eterna. Letra B es verdadera. Ahora, letra C, pongan letra C mayúscula. Nunca cambia. Nunca cambia. En Malaquías capítulo 3, el versículo 6 dice, y Dios mismo está hablando acá, y Él dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, Dios nunca cambia, Dios permanece para siempre, Dios nunca se contradice. Por eso, hermano, cuando tú haces ayuno, cuando tú haces vigilia, cuando tú estás orando a Dios, el ayuno no te cambia. La que te cambia es Dios. Es su palabra. La palabra de Dios nos cambia porque dijo Dios, yo no cambio, yo no cambio. Su palabra es nunca cambia, yo no cambio. Dios sigue permaneciendo fiel. En 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? En 2 Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo porque Dios es fiel, su palabra es fiel, su palabra es digna y fiel de ser recibida por todos. Por eso la palabra de Dios, hermanos, hay poder y hay autoridad en su palabra. Y dice, las acciones de Dios no dependen de nuestras acciones. Las acciones de Dios no dependen de nuestras acciones. Él es fiel, es su carácter. Él es fiel a su carácter, porque su carácter de Dios es fidelidad, ser fiel. Por eso, hermanos, Dios quiere que permanezcamos fiel. Por ejemplo, vamos a ir a Deuteronomio, en el capítulo 4, en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, en Deuteronomio, vamos a ir al Antiguo Testamento, en Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio, el versículo 9, Deuteronomio capítulo 7, el versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Y estamos viendo, hermano, que Dios es fiel, que no cambia.
Y dice el que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Yo, por ejemplo, voy a ver, hermano, al hijo de mi hija, hasta 1000 generaciones son bendecidas en Cristo Jesús. Y nunca cambia. Hemos visto también en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque Dios es fiel. Él nunca se negará a sí mismo por cambiar lo que Él ha dicho. Dios nunca cambia. Él no es hombre de variaciones, como dice en la palabra de Dios. En el libro de Santiago, vamos a ir a Santiago en el capítulo, en Santiago, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios, que Él no es hombre de variación. El Dios no cambia, Dios no cambia. Dios permanece para siempre. Eso está en Santiago capítulo 1, en el versículo 17. En Santiago capítulo 1, el versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso Dios no varía, Dios no cambia. Él nunca cambia, Él permanece fiel. Dios no cambia. Y ahora pongan letra D, pongan, Dios envía su palabra para un propósito. Dios envía su palabra para un propósito. Número 1, Dios tiene un propósito en todo lo que Él dice y hace. Dios tiene un propósito en todo lo que Él dice y hace. Dios tiene un propósito en todo lo que Él dice y hace, ¿no? Y vamos a ver en el Salmo 119, 89. En el Salmo 119, 89 dice la palabra de Dios, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dice, no dice que su palabra es permanente, ¿no? La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso que Dios es bueno, Él es maravilloso y Dios ejecuta su palabra también. Y eso lo vemos en el libro de Jeremías, capítulo 1, el versículo 12. En Jeremías, capítulo 1, el versículo 12. Vamos a ir a Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice la palabra de Dios. En Jeremías, capítulo 1, el versículo 12. En Jeremías, capítulo 1, el versículo 12, dice la palabra de Dios. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dice Dios, bien has visto, porque yo apresuro para ponerla por obra mi palabra. Y en Isaías, en el capítulo 14, el versículo 24, dice la palabra de Dios. En Isaías, capítulo 14, el versículo 24 dice, en Isaías 14, 24 dice la palabra de Dios, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que yo le he pensado y será confirmado porque yo lo he determinado. Entonces el Señor Todopoderoso ha jurado, tal como lo que Él ha planeado se cumplirá, tal como Él ha decidido se realizará, porque Dios dice que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Él tuvo un propósito al enviar a Jesús, la redención del hombre. En Juan capítulo 12, en el versículo 27. En Juan capítulo 12, en el versículo 27 dice la palabra de Dios. En Juan 12, 27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Dice, y el 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús está diciendo que Él tiene propósitos, Él tiene planes. Para este propósito he venido. ¿Y cuál era el propósito de Jesús, hermanos? Hacer la voluntad del Padre Celestial. Y también vamos a leer Romanos 8:28. En Romanos capítulo 8,
En el versículo 28 dice, en Romanos 8, 28 dice la palabra de Dios, en Romanos capítulo 8, en el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y saben, hermanos, Dios te llamó con un propósito. Dios tiene planes en tu vida. Dios tiene propósitos en tu vida. Y gracias a Dios por este propósito, hermanos. Dios ha cumplido su palabra, ¿no? Y Isaías 55, en el versículo 11, dice la palabra de Dios, hermanos, que la tierra, así como la lluvia riega la tierra y es germinada la semilla, nosotros también con la palabra de Dios somos regados continuamente, hablando la palabra. Y también está escrita en Juan 7, 38 y 39. No, el que tiene sed, venga a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa palabra, hermano, va a correr de tu interior, la palabra de vida, y nunca regresa vacía, porque Dios tiene un propósito, porque hemos sido enviados a esta tierra para hacer la voluntad de Dios y predicar la palabra que tiene autoridad. Sean bendecidos y continuamos en la próxima clase.